¿Alguna vez has sentido como si hubieras sido borrado de la vida de alguien, ignorado, excluido o simplemente olvidado sin ninguna explicación, sin ningún cierre? Revisas cada conversación, cada gesto, intentando encontrar en qué fallaste, pero todo lo que recibes a cambio es silencio. Y el silencio duele de una forma extraña, porque no acusa, no responde, no explica, solo consume. Vivimos en una época donde todos están conectados todo el tiempo, pero nunca fue tan fácil desaparecer de la vida de alguien con un solo clic. Y cuando eso pasa, cuando alguien se aleja sin decir nada, se abre una herida invisible. El miedo a no ser importantes, a no ser lo suficientemente buenos, empieza a hablar más fuerte. Pero, ¿y si te dijera que ese silencio puede revelarte algo mucho más grande? Hoy vas a aprender qué hacer cuando te ignoran y se alejan. Vamos a sumergirnos en 7 lecciones estoicas que ya ayudaron a personas hace más de 2000 años a transformar el rechazo en fuerza. Vas a entender cómo dejar de interpretar el silencio como un ataque, cómo reconstruir tu autoestima, incluso cuando nadie te valida, y cómo transformar cada alejamiento en un espacio fértil para tu propio crecimiento. Epicteto, que nació esclavizado y lo perdió todo, decía: no son los eventos los que nos hieren, sino el juicio que hacemos sobre ellos. Séneca, traicionado por amigos y exiliado, escribió: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y Marco Aurelio, emperador de Roma, traicionado por personas de su propia familia, eligió responder con paz, porque sabía que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos. Si estos hombres, rodeados de pérdidas, conflictos y silencios mucho mayores que los tuyos, encontraron serenidad, ¿por qué tú no podrías encontrarla también? Pero para que eso pase, necesitas una nueva mirada. Necesitas cambiar el enfoque, y te lo aseguro, la última lección de este video puede cambiar para siempre la forma en que te relacionas con el rechazo. Y antes de comenzar, voy a pedirte 2 cosas. Dale me gusta a este video, comenta, compártelo y suscríbete al canal. Ahora sí. 1. El silencio no es rechazo, es un espejo. Existe un tipo de dolor que no grita, que no duele por fuera, pero que va consumiéndolo todo por dentro. Es el dolor de ser ignorado. Cuando alguien se aleja sin explicación, cuando mandas un mensaje y no hay respuesta, cuando el silencio reemplaza el vínculo que antes existía, la mente empieza a construir tormentas. El primer día intentas racionalizar, el segundo comienzas a culparte. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado en una historia donde todo gira alrededor de una sola pregunta sin respuesta. ¿Qué fue lo que hice mal? Y ahí está el error, porque el silencio del otro es solo eso, un espacio vacío. Quien convierte ese espacio en sufrimiento, eres tú. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y eso es exactamente lo que pasa cuando creamos significados que no existen, llenando el vacío con miedos antiguos, con suposiciones que nos hacen sentir menos. Marco Aurelio, por otro lado, nos enseñaba a ver las cosas tal como son, sin adornos, sin exageraciones, sin drama, solo como son. Es ahí donde el estoicismo se convierte en un ancla. No elimina el dolor, pero evita que tu mente lo convierta en algo más grande de lo que realmente es. El silencio por sí solo no tiene voz. Quien le pone significado somos nosotros. La ausencia de respuesta no es necesariamente un rechazo. A veces es solo un espejo, y un espejo nunca muestra al otro, te muestra a ti. El silencio desnuda tus inseguridades, la necesidad de aprobación, el miedo a no ser suficiente, la ansiedad por llenar un vacío que quizás ni el otro ni nadie pueda llenar.
Y cuando enfrentas ese silencio con esa mirada, se vuelve veneno. Pero si cambias la mirada, se convierte en medicina. Imagina un gran roble en la cima de una colina. Durante mucho tiempo, da sombra, da abrigo, da sustento a las aves. Pero las aves se van, no porque el roble haya fallado, sino porque los ciclos cambian. Y el roble permanece, no ruega por su regreso, no intenta cambiar lo que es para agradar. Se mantiene firme porque entiende que su valor está en las raíces y no en lo que llega o se va. Tú puedes hacer lo mismo. Puedes dejar de correr detrás de quien se alejó. Puedes dejar de rogar por explicaciones que tal vez nunca llegarán. Puedes por fin aceptar que no toda ausencia es un ataque y no todo silencio es algo personal. Marco Aurelio decía: acepta todo lo que llegue, entrelazado con el hilo de la razón y de la naturaleza. A veces, la persona que se aleja está confundida, está abrumada, está librando sus propias guerras internas. A veces, simplemente decidió tomar un camino donde tú ya no encajas. Y sí, eso duele, puede herir profundamente, pero el dolor no es prueba de que perdiste tu valor. Es solo un recordatorio de que necesitas volver a ti. Tienes dos opciones: hundirte en el dolor de la ausencia o florecer en el espacio que dejó. Usar ese vacío como excusa para seguir sufriendo o como tierra fértil para crecer en silencio. Si el silencio te revela, entonces que revele tu fuerza. Que muestre que ya no necesitas agacharte para ser aceptado, ni deformarte para ser visto. Que revele que ya es hora de dejar de mendigar migajas emocionales y empezar a construir tu paz interior como prioridad, no como un plan de emergencia. La lección estoica no trata de ignorar lo que duele, trata de no entregar tu vida emocional a quien ya no quiere caminar contigo. El silencio del otro no define quién eres tú, pero la forma en la que respondes a ese silencio, sí. 2. Nadie define tu valor. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la indiferencia de alguien tiene el poder de herirte tanto? ¿Por qué un mensaje ignorado, una mirada esquiva o el silencio de alguien importante parece capaz de desarmarte por dentro? Tal vez la respuesta sea más directa de lo que parece. Entregaste tu autoestima en manos de otra persona y ahora vives como rehén de algo que no puedes controlar. Cuando esa persona responde, te sientes vivo. Cuando te ignora, es como si dejaras de existir. Y con cada ausencia te vacías un poco más, no porque esa persona se haya llevado algo, sino porque tú pusiste demasiado en ella. Tu identidad, tu validación, tu reflejo. Los estoicos llamaban a eso esclavitud emocional, la idea de que tu paz depende de factores que no están bajo tu control, de que tu valor está en lo que el otro ve, piensa o dice de ti. Pero aquí está la verdad que libera. Nadie puede definir tu valor, excepto tú. Epicteto escribió: mientras dependas de la aprobación ajena, vivirás como un esclavo. Y no importa si la cadena está hecha de halagos o de silencio, lo que te ata no es el otro, es cuánto crees que solo vales algo cuando alguien te nota. Piensa en esto. Imagina que entras a una sala llena de personas. Si tu mente está condicionada a buscar aceptación, empieza a escanear el ambiente. ¿Me están mirando? ¿Estoy cayendo bien? ¿Hablé bien? ¿Sonreí demasiado? Te comportas como un producto en exhibición, esperando aprobación, validando tu existencia en el reflejo que los demás te devuelven. Ahora imagina entrar a esa misma sala con una mentalidad estoica. Sabes quién eres, sabes lo que llevas dentro y no necesitas probar nada. Caminas con firmeza, hablas con claridad y actúas con virtud. Y eso es suficiente. Marco Aurelio, incluso gobernando un imperio rodeado de guerras y traiciones, escribió:
La tranquilidad perfecta llega cuando dejas de intentar agradar a los demás y empiezas a vivir según la razón. Pero desde pequeños nos enseñaron lo contrario. Aprendimos que quien recibe más aplausos vale más, que quien es elegido tiene mérito y que quien no lo es debe esforzarse más, buscar más, ajustarse más. Esa mentira le resulta cómoda al mundo, porque mientras más dudas de ti, más compras lo que te ofrece: apariencia, rendimiento y aprobación. La autoestima estoica nace cuando dejas de medir tu valor con la vara de los demás y empiezas a hacerte otras preguntas. Como por ejemplo, ¿esto que estoy haciendo es correcto o solo es aceptado? ¿Esta decisión me fortalece o solo me acomoda? ¿Me estoy callando para agradar o estoy diciendo mi verdad? La libertad no está en ser indiferente a todos, está en ser leal a ti, aunque eso te cueste aplausos y admiración externa. Es poder mirarte al espejo y saber que estás en paz con la persona en la que te has convertido, aunque nadie más lo note. Epicteto sugería un ejercicio sencillo. Cuando alguien te ignore, pregúntate: ¿qué dice esto sobre mí? Nada, pero sí lo dice todo sobre la otra persona. Porque cuando fortaleces tu propia opinión sobre ti, la opinión de los demás se convierte en simple ruido de fondo. Ya no necesitas que te valoren, porque ya sabes lo que vales. Y eso es libertad, eso es dignidad, eso es autoestima verdadera. Esa que crece en silencio, pero sostiene todo lo que eres, incluso cuando el mundo guarda silencio. 3. Practica el desapego emocional sin perder la humanidad. ¿Alguna vez intentaste sostener algo con tanta fuerza que terminaste rompiéndolo? Así es como muchas personas viven sus relaciones. Cuanto mayor es el miedo a perder, más intentan controlar. Cuanto más desean que alguien se quede, más asfixian. Y, sin darse cuenta, transforman el amor en prisión y la presencia del otro en dependencia. El problema no es amar. El problema es el miedo escondido dentro del apego. Séneca decía: la mayor esclavitud es depender emocionalmente de lo que no podemos controlar. Y eso es exactamente lo que hace el apego. Convierte al otro en fuente de seguridad, como si la paz solo existiera mientras esa persona estuviera cerca. Pero la vida, como el mar, tiene su propio ritmo. No sirve de nada rogar por calma, hay que aprender a nadar. Epicteto, que perdió la libertad y todos sus bienes materiales a lo largo de la vida, enseñaba: no pretendas que los eventos ocurran como tú quieres, sino quiere que ocurran como deben ocurrir, y tu vida será tranquila. Eso no es frialdad, eso es sabiduría emocional. Puedes entregarte por completo, puedes ser leal, presente, verdadero, y aún así la otra persona puede marcharse. No siempre es porque hayas fallado, a veces es porque su camino sigue en otra dirección, y tratar de evitarlo es como gritarle al otoño que no se lleve las hojas. Pero, ¿cómo desapegarse sin deshumanizarse? ¿Cómo no endurecerse al liberarse? Imagina un puñado de arena en tus manos. Si aprietas con fuerza, la arena se escapa. Si mantienes la palma abierta, permanece. Así es el afecto. Cuanto más intentas controlar, más pierdes. Cuanta más libertad ofreces, más verdadero se vuelve el vínculo. Desapegarse no es abandonar, no es cerrar el corazón, ni fingir indiferencia. Desapegarse es permitir que la realidad sea lo que es, y aún así encontrar paz. Marco Aurelio escribió: recibe sin orgullo, deja ir sin apego. Esa frase resume la fuerza de quienes aman con madurez, porque quien ama de verdad, ama sin poseer, ama permitiendo, ama sabiendo que el otro es libre y aún así elige quedarse. La práctica del desapego emocional estoico exige 3 recordatorios diarios. El primero es que nadie te pertenece, ni las personas, ni los momentos, ni las promesas. El segundo,
que nada está garantizado. Todo puede cambiar, y aún así, tu paz no tiene por qué irse con ello. Y el tercero y último, que tú ya estás completo. Y lo que llega, suma, no completa. Sí, va a doler cuando alguien que amas se aleje, pero lo que haces con ese dolor es lo que revela tu fuerza. Puedes hundirte en el lamento, o puedes usar el espacio que se abrió para crecer, para respirar, para reconstruirte, para al fin sentirte completo, incluso estando solo. Khalil Gibran escribió: si amas a alguien, déjalo libre. Si vuelve, es tuyo. Si no vuelve, nunca lo fue. Y esa no es una frase romántica, es una llave de libertad, porque quien ató al otro por miedo nunca construyó un vínculo, construyó un cautiverio. Amar para los estoicos nunca fue sinónimo de dependencia. Siempre fue sinónimo de virtud. Es ofrecer sin exigir, estar presente sin anularse y ser completo, incluso si alguien falta. Y, cuando aprendes esto, las conexiones que permanecen en tu vida permanecen no por miedo, sino porque son verdaderas. Y lo que es verdadero no necesita ser retenido, solo necesita ser libre, como tú también necesitas ser. 4. Aprende a comunicar con sabiduría, no con reacción. La mayoría de las peleas que has tenido en la vida no nacieron por lo que se dijo, sino por cómo respondiste. Nacieron del tono, de la prisa y del calor de la emoción. ¿Cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste con rabia? ¿Cuántas veces presionaste enviar y justo después quisiste borrar todo? Reaccionar es fácil, pero responder con sabiduría es una decisión difícil y poderosa. Los estoicos veían el lenguaje como una extensión de la mente. Hablar no era solo expresarse, era revelar quién gobierna tu vida, la razón o la emoción. Marco Aurelio escribió: si alguien te ofende, pregúntate, ¿esto es verdad? Si lo es, corrígete. Si no lo es, ignóralo. ¿Simple? Sí, pero también revolucionario, porque en lugar de hundirse en la rabia, propone una pausa, una pregunta y una elección consciente. Eso es lo que diferencia a quien es esclavo de su propia reactividad, de quien es dueño de sí mismo. Imagínalo. Alguien te ignora, te acusa, te provoca. Tu primera reacción, responder, defenderte, contraatacar. Pero una mente entrenada en la filosofía estoica no entra en combate por impulso. Se detiene, respira y se pregunta: ¿vale la pena entregar mi paz por esta guerra? Séneca usaba una metáfora poderosa sobre esto. Decía que cuando un perro te ladra, tienes dos opciones. Puedes agacharte y ladrar de vuelta, o seguir tu camino manteniendo tu dignidad. Cuando reaccionas en la misma frecuencia que la provocación, en la práctica te estás agachando y ladrando. Pero cuando eliges responder con intención, o ni siquiera responder, asumes el control de tu vida emocional. Lideras la situación sin perder la postura. Séneca también escribió: nada demuestra mayor grandeza que un alma tranquila en medio del caos. Esa grandeza no está en ganar discusiones, está en mantener tu integridad cuando todos a tu alrededor pierden la suya. Pero calma, eso no se logra de la noche a la mañana, requiere práctica, y los estoicos nos dejaron 3 pilares para una comunicación consciente. Primero, haz una pausa antes de responder. Cuando llegue el impulso, detente, respira y pregúntate: ¿esto que voy a decir va a aportar a la paz o va a alimentar el conflicto? A veces el silencio es más firme que cualquier palabra, y la ausencia de reacción es la forma más elevada de autocontrol. Segundo, usa tus palabras como puentes, no como armas. Cambia un «tú nunca me escuchas» por «puedo compartir lo que estoy sintiendo sin que me juzgues». El tono lo cambia todo, y la madurez está en construir conexión, no en ganar. Y por último, escucha más de lo que hablas. A veces, la persona frente a ti solo quiere ser escuchada.
no quiere ganar, no quiere pelear. Y cuando tú escuchas con calma, desarmas el ataque antes de que siquiera ocurra. Esto no se trata de tragárselo todo. Se trata de elegir con sabiduría qué realmente merece tu respuesta. No todo gesto necesita una reacción. No toda ofensa merece respuesta. Y no todo perro que ladra merece tu atención. Recuerda la metáfora de Séneca. No tienes que agacharte a ladrar. Cada vez que alguien gruñe, puedes ser firme y sereno. Puedes ser claro y amable. Puedes defender tu posición sin perder la paz. La próxima vez que alguien intente desestabilizarte, con palabras duras, con silencios fríos, con miradas de desprecio, recuerda, no estás allí para demostrar nada, estás allí para practicar tu filosofía. Hablar con sabiduría es resistir la urgencia de reaccionar, es demostrar que, incluso en medio del ruido, llevas dentro de ti un espacio donde reina el silencio. Un silencio que no es omisión ni cobardía, es dominio. Y el dominio, para los estoicos, no es callar a los demás, es dejar de ser esclavo de uno mismo. 5. Redescubre tu propósito interior. La sanación que viene desde adentro, hay un dolor silencioso que casi nadie ve. Es cuando te sientes invisible, incluso estando rodeado de gente, cuando te das cuenta de que tu presencia no cambia nada y tu ausencia no le incomoda a nadie. Ese dolor es profundo y suele aparecer cuando te has desconectado de algo esencial, tu propósito interior. Pero, ¿y si te dijera que el propósito no es algo que se encuentra afuera? No es una persona, un título, una validación, ni un reconocimiento. El propósito es lo que nace cuando dejas de buscar afuera y empiezas a recordar quién eres por dentro. Marco Aurelio, que tenía el mundo a sus pies, escribió para sí mismo: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser una buena persona. Sé una. Esa es la esencia del propósito estoico. Vivir de acuerdo con tu naturaleza, con virtud, conciencia y coraje. Incluso cuando estés por dentro, incluso cuando no haya reconocimiento, respuestas ni recompensa. Epicteto obtuvo la libertad solo después de los 30 años. Antes de eso, fue sometido a tortura física y desprecio. Y aún así decía: si quieres ser invencible, no dependas de nada que no esté bajo tu control. Y tu propósito está 100% bajo tu control. No depende de aceptación, no depende de la presencia de nadie. Depende de algo que solo tú puedes hacer: volver a ti. ¿Quieres saber cuál es tu propósito? No esperes una iluminación divina. Observa los momentos en los que el tiempo desaparece, esas situaciones en las que actúas con integridad, incluso cuando estás solo. Eso que harías, aunque no recibieras ningún reconocimiento, eso no es casualidad, eso es brújula, porque el propósito no es destino, es dirección, es caminar todos los días en coherencia con lo que tú crees. El dolor de ser ignorado disminuye cuando entiendes que no estás aquí para ser visto, estás aquí para vivir con verdad. Y la verdad, a veces, habita en el silencio. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Y la mayor pérdida de todas es pasar años corriendo detrás de quien no te ve, cuando en realidad deberías estar aprendiendo a verte a ti mismo. Puedes estar solo, ignorado, en un silencio absoluto, y aún así estar en el camino correcto, porque la vida más rica no es la más ruidosa, es la que tiene más sentido. Has llegado hasta aquí, y eso no es poco. Tal vez hayas pasado por momentos en los que creíste que no valías nada, que tu ausencia no hacía falta, o que el silencio del otro era el final de tu historia, pero ahora lo entiendes. El silencio puede ser un comienzo. Por encima de todo, has aprendido que tu propósito no depende de nadie.
es una construcción interna, hecha de decisiones diarias, de silencio firme y de presencia consciente. A partir de hoy, elige vivir con sentido, elige pensamientos que te fortalezcan, elige actitudes que te reconecten con quien realmente eres. Elige caminos que no te alejen de ti mismo. Ya no necesitas correr detrás de la atención de nadie, porque cuando tú te ves con claridad, el mundo empieza a verte también. Y si alguien se aleja, que se vaya en paz. Ya no dependes de eso para saber tu propio valor. Tu valor no disminuye con la ausencia de los demás, aumenta con tu presencia en ti mismo. Goethe decía, tan pronto como confíes en ti mismo, sabrás cómo vivir. Y tal vez ese sea tu próximo paso, no rogar por presencia, sino cultivar confianza. La confianza de que incluso en silencio, incluso solo, puedes vivir con plenitud. 6. Cierra el ciclo con dignidad. No todas las historias terminan con un punto final claro. A veces se arrastran en silencios, respuestas que no llegan, actitudes que se repiten y personas que se quedan a la mitad. Y eso duele más que un adiós directo, porque cuando alguien se aleja sin decir nada, lo que queda no es el final, es la duda. Pero llega un momento en el que insistir duele más que aceptar. Y ese es el momento en el que necesitas aprender a cerrar el ciclo, incluso si la otra persona dejó la puerta entreabierta. Los estoicos sabían que la mayor parte del sufrimiento humano proviene de la resistencia a lo que ya está ocurriendo. Epicteto decía, la libertad está en aceptar lo que no se puede controlar. Y tú no puedes controlar si alguien decide quedarse, responder o